104.5 FM, la superestación. 11:16 de la mañana y bueno, a esta hora, como les comentábamos en la parte anterior, tenemos a Yadi Oropesa, ella es ginecólogo y ginecobstetra, que nos visita en Tómalo con Calma, bueno, porque a propósito del Día de las Madres, ella es testigo en primera fila de cuando una mujer se convierte en mamá porque recibe a su bebé en el nacimiento, en el momento del nacimiento. Yadi, gracias por aceptar nuestra invitación a Tómalo con Calma. Oh, muchas gracias por la invitación, yo encantada, me encantan estos espacios que tienen ustedes y esta manera de hablarlo como si estuviésemos en un café, con una tacita, con no sé, un chocolatico y bueno, lo demás es conversar, esto me fascina. Somos unas amigas echando cuentos, yo siempre le digo a los invitados cuando entran acá, somos dos amigas echando cuentos, como nos cuesta, ¿verdad? Las mujeres echar cuentos. Imagínate, por eso me encanta, te digo, esto me encanta. Mira, Yadi, estamos muy contentas de que estés acá, de verdad que me emociona muchísimo porque tienes una carrera súper admirable. O sea, yo digo que el tener el don de poder traer vida a este mundo es el trabajo. Maravilla. O sea, no existe nada más milagroso que hacer vida, o sea, y que tú la traigas, o sea, que tengas, o sea, eres parte de ese grupo de personas que Dios les regala ese privilegio de poder llegar y estar ahí en primera plana, como nos contabas atrás, de vivir ese primer momento de traer vida. Estabas diciéndonos hace poquito y quiero que lo transmitas a nuestros oyentes. Tu momento favorito. Tu momento favorito. Bueno, mira, eso es un privilegio que tengo y yo siempre lo agradezco a Dios por ese don que nos da y esa oportunidad de poder ver el amor en primera plana. Mucha gente dice, yo he sentido el amor, a mí me han demostrado el amor, pero yo te puedo decir que yo lo he visto en primera plana. Y ese momento en que yo le saco al bebé y se lo entrego a la mamá, yo me quedo embobada, quizás serán 2 o 3 segundos, porque bueno, estamos trabajando, claro. Pero esos 2 o 3 segundos son para mí mágicos, o sea, eso es otra cosa. Ver ese encuentro de la mamá con el bebé por primera vez, ver cómo él la mira, ver cómo ella lo ve, dice, o sea, lo he visto muchas veces por la ecografía, pero obviamente nada como estar en vivo, cuando lo puede tocar por primera vez, bueno, eso es lo máximo. Esa conexión piel con piel, apenas habiendo salido del vientre de la madre, ¿qué puede generar en una mamá, en una mujer que está vulnerable, que está frágil, que está abierta desde el punto de vista de su cuerpo porque está siendo intervenida? ¿Qué produce? ¿Qué produce en la mujer? No, mira, eso es la mirada, es una mirada, no sé cómo describirla, porque eso es pura luz. O sea, ahí se le olvida todo, se le olvida dónde está, se le olvida si acaso hay alguna molestia, si tenía náusea, o sea, todo se le pasa. Y en ese momento en que tiene a su bebé, en esa hora dorada que llamamos antes de cortar el cordón, justo en ese proceso es simplemente ella y él. Todo lo demás desaparece. O sea, tú la tienes que ver y te das cuenta de que es como que el mundo se borra por un ratico. La gente le puede estar hablando. Yo a veces le digo, mira qué hermoso es. Y ella es como que no te responde porque está admirada, embobada. Esa es la palabra, pues. Sí. Y quizás dure uno, como te digo, son segundos. A lo mejor para ella fueron eternos, pero son segundos que pasan ese momento. Y después tú te das cuenta que permanece porque ella lo sigue con la mirada, ¿no? Claro, se lo tienen que llevar para hacer los primeros cuidados, pero cuando lo regresan a la cuna, que normalmente en las clínicas lo tienen a un lado de la mamá para que ella lo pueda seguir viendo, bueno, o sea, ella no para de mirarlo y puedes hablarle durante toda la intervención, pero ella está ahí pegada al lado de su bebé. ¿Dónde está mi bebé? ¿Está bien? Son segundos mágicos que sin duda alguna, bueno, yo puedo recordar el mío, seguramente Mary puede recordar el suyo, tú misma, porque eres mamá, lo puedes vivir también y revivir, y es que se paraliza y entonces sientes como tanta emoción que se te salen las lágrimas sin controlarlo, sientes que realmente hay como un olor particular. Una prima me decía, huelen a miel, pero es un olor que no sabes describir porque es como ese primer contacto entre tu bebé y tú dices solamente, está bien, y cuando el médico te dice, sí, tranquila, disfrútalo, es como una paz. No puede ser, qué cosa tan espectacular. Es así. Es una tranquilidad. Es así, Yadi, pero bueno, eres experta, también eres ginecobstetra, ¿cierto? También tienes ese lado de ginecología, que también queremos que nos hables muchísimo antes de llegar a este momento espectacular. Lo previo, pero es que nos emocionamos, mamá, al fin. Y cuando ella nos dijo eso, ya de una vez nos fuimos por el momento
nacimiento y hay un previo. Es que es muy Hay un bello. previo. Sí, señor. Sí, señor. Pero Yadi, es muy importante. Aquí queremos resaltar muchas cosas y uno de ellos es el control ginecológico para poder después llegar a tener un embarazo Sano controlado y a término sano, completo. como debe ser. ¿A qué edad debemos como mujer comenzar a ir a ese control anual, si es anual o si es cada 6 meses, antes de querer, por supuesto, dar el gran paso de buscar bebés? ¿Cuál es la edad para las personas que nos están escuchando? Fíjate, aquí el secreto de todo es la prevención. Mucha gente espera tener algún síntoma o una molestia para acudir al médico, pero eso es completamente errado. La idea es que tú llegues sana a mi consulta para yo mantenerte sana. Porque si ya llegas con un problema, bueno, vamos a dedicarnos a ver si tiene o no solución. Pero qué bonito es empezar desde cero, desde que estás sana, y yo más bien ayudarte en este camino a mantenerte sana, para llegar bien a ese tan deseado embarazo. Ahora, ¿cuándo iniciar la consulta? Pues normalmente la consulta empieza desde el ginecólogo infanto-juvenil, que no es mi especialidad, pero sí existe. Es aquel ginecólogo que ve a las niñas por debajo de los 19 años, es decir, en su plena adolescencia. Ahí debería comenzar la consulta ginecológica. Y luego, después de que ya salen del infanto juvenil, pues nos caerá en su ginecólogo convencional para mantener esa consulta de mantenimiento, esa consulta preventiva para el transcurso de su vida. Muchas veces, inclusive en algunos, cuando doy clases, los muchachos siempre preguntan, ¿cuál es la edad culmen? O sea, ¿hasta dónde voy a ir yo para el ginecólogo? ¿En qué momento digo, listo, ya no voy más? Ya. Y yo le digo, bueno, si tú te pones a leer los manuales de muchas partes del mundo, en casi todas las partes del mundo están entre los 60 y los 65 años. ¿De verdad? Pero en Venezuela nosotros no nos podemos dar ese lujo, porque resulta que en Venezuela la tercera causa de muerte de la mujer venezolana es el cáncer de cuello. La segunda, perdón, es el cáncer de cuello. Y el cáncer de cuello, yo te puedo decir que la mujer con más longeva, es decir, con más edad, que yo he diagnosticado en mi vida es una mujer de 92 años de edad. Y diagnosticada con cáncer de Diagnosticada, cuello. y cuando ya la diagnostiqué, bueno, ya estaba bastante avanzado. Pero entonces, eso te dice a ti cuando. Yo siempre le digo a mi paciente, mira, no venga cuando esté muerta, porque me va a asustar. Pero mientras usted esté viva y usted sea Puede mujer, venir. usted tiene que venir. Es una falsa concepción. La gente dice, no, pero yo no tengo marido, tú como no tengo marido, por eso no voy. Es que yo no veo al marido, yo la veo a usted. Claro. Entonces, no tiene nada que ver si la paciente es sexual o no es sexualmente activa. Por el hecho de ser mujer ya tiene que acudir a la consulta ginecológica. Lo que pasa es que realmente hay como un tabú. Es como que yo recuerdo que yo vine a ir al ginecólogo. Creo que nuestra cultura todavía está muy cerrada en ese aspecto. Pero yo recuerdo que yo llegué a ir por primera vez al ginecólogo yo sola. O sea, había como mucho tabú, quizás a nuestras mamás no les daba temor, como que si la llevas porque está sexualmente activa. Es eso, Y no es así, o sea, tiene que haber un control previo y ya, por supuesto, después si la persona es o no es activa, pues por supuesto que queda de cada quien. Pero es ir que a ese son control. órganos iguales. Pero Es- son Exactamente. órganos, O sea, una tú- parte de tu cuerpo. Claro, es un órgano reproductor, pero es que es como si fuese el hígado, como si fuese el riñón. Exacto. Ahí si tú vas a un médico regularmente a evaluar, ¿no? Entonces, estos órganos que son tan importantes porque son tan sensibles, porque están tan expuestos además a la parte exterior de tu cuerpo, entonces deben tener una atención adecuada. Y yo, en lo particular, aprendí hace mucho tiempo, y tal vez a las malas, que la salud preventiva sale mucho más barata que la salud curativa Así o es. correctiva. Y no barata en economía, que también, por supuesto, pero es que barata en vida. Porque es que tú puedes perder la vida por un diagnóstico hecho tardío, de forma tardía. Entonces es mejor ir a tiempo. Exactamente, la prevención es el secreto. Es el secreto. La gente dice que quiero vivir eternamente, quiero vivir tranquila, quiero vivir feliz, quiero llegar a ser abuelita, pero no chocha, sino bien parada. Bueno, el secreto es la prevención. Todo lo que se previene llega bien a término. Y eso que tú decías es fundamental. Yo hace poquito tuve con una paciente que normalmente en algunas empresas es obligatorio que acudan al ginecólogo para tomar la citología, porque es parte de lo que la prevención que hacen como empresa. Y la paciente que me llegaba me decía lo mismo que me dijiste tú, por eso me lo hiciste recordar, porque me dice, no, yo no quería venir, porque entonces ahora todo el mundo va a creer que ya yo tengo relaciones sexuales porque vine para el ginecólogo. Ajá. Y yo le dije, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Usted no tiene vulva? Le digo yo, sí. ¿Y usted no tiene útero? Sí. ¿Y usted no tiene ovario? Sí. Esto no tiene nada que ver con que tenga Claro. eso Sí. suficiente para cumplir los criterios para venir a mi consulta. El resto no tiene nada. Entonces ella estaba asustada porque entonces, o no asustada, sino que le daba pena, porque esa es la palabra que utilizó, porque ahora en su empresa iban a creer que ya ella había iniciado la relación. Y digo, eso no tiene nada que ver. mi amor. Cada cuánto, Yadi, deberíamos ir las mujeres a consulta regular.
Mira, se aconseja que mínimo una vez al año. Y más en el caso de tener alguna lesión de sospecha o algo que necesite una vigilancia más temprana. Pero con un control al año, pero bien hecho y con todo en parámetros normales, usted está tranquila para el año que viene. Sí, señor. Qué bueno. Ahora vamos a entrar en un tema quizás que estoy segura que muchísimas mujeres también le interesa. Y es cuando decidimos ser mamás. ¿Con cuánto tiempo deberíamos, o sea, cuando decidimos? Bueno, es el momento. Vamos a planificar. Vamos a planificarnos. Esto debería comenzar, o con cuánto tiempo de antelación, porque normalmente es como que, bueno, quiero ya, o hay gente que dice, no, mira, yo me voy a planificar de aquí un año, voy a empezar a visitar a mi ginecólogo, a ver qué me dice, pero sí tiene que haber algún previo antes de tomar esta decisión por tomar vitaminas. O sea, ojo, estas son cosas que uno escucha. No, Porque no tenemos cero conocimiento. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba en esa etapa era como que no, pero quedé embarazada, pero no te tomaste las vitaminas antes, no hiciste, ¿sabes? Como que ese previo, no, yo solo lo busqué y ya. O sea, ¿hay alguna hay alguna norma, por decir así, antes de? Más que norma es el estudio preconcepcional. Okay. ¿Qué nos ayuda ese estudio preconcepcional? A evaluarte desde el punto de vista hormonal, porque no es lo mismo llegar al embarazo hormonalmente bien, con tus valores al día, que llegar con un descontrol hormonal. Eso obviamente va a ir en detrimento de cómo va a estar el control del embarazo. Entonces nos pone a correr porque hay que resolver algo que debimos haberlo hecho antes y que puede o no dañar a tu bebé. Entonces lo ideal es hacer ese estudio preconcepcional. Y con respecto a las vitaminas, bueno, por lo menos el ácido fólico, que ya hay estudios que confirman que nosotros tenemos por deficiencia de ácido fólico, podemos tener alteraciones en nuestro tubo neural, es decir, en la formación del tubo neural de nuestro bebé, o de alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces se recomienda que debe tener por lo menos 3 meses antes de haber tomado ácido fólico para tener una buena carga antes de buscar el embarazo. Y durante esos 3 meses vamos a hacerte tus exámenes de laboratorio, vemos cómo estás desde el punto de vista hormonal, vemos tu peso, porque también eso puede intervenir no solo en si quedas o no embarazada, sino en que si este se va a convertir en un embarazo de alto riesgo. ¿Se estudia el papá también? También se estudia el papá. Realmente, más cuando hay problemas de fertilidad, es que nos enfocamos mucho al papá. Pero claro que también ayuda, porque por ejemplo en la consejería de estas pacientes que quieren quedar embarazadas, también tiene mucho que ver cuando les hablamos de lo que es el calendario menstrual para buscar mejorar las probabilidades de embarazo. Ahí también está el hombre. Entonces le hablamos también de cómo mejorar la cantidad de espermatozoides, cuándo es el momento adecuado para iniciar las relaciones sexuales. Está ese mito de que no, bueno, tenemos que hacerlo todos los días, pegado de un día al otro para que una semana entera y ahí sé que va a quedar embarazada. Y eso no es así. Realmente llega un momento en que la carga espermática ya eso es pura agua, o sea, ya no va a haber O espermatozoides. si es niña, si es varón, tiene que ser tal día. Yo pasé por esas situaciones. Pero además que también es que aporta una carga genética y el hombre también lleva una información interesante para la formación de ese nuevo bebé. Exactamente, y al igual que le digo a la mujer, el hombre también tiene que tener su control. O sea, obviamente no lo veo yo porque la ginecología ve a la mujer, pero si le hago la orientación de que el hombre tiene que ir a acudir a su consulta. Si el hombre es diabético, si es hipertenso, si él tiene problemas de obesidad, eso también va, como te digo, en detrimento de cómo va a estar sus valores espermáticos, y eso, si es tan malo, obviamente el embarazo no se va a dar, a pesar de que yo tenga a la paciente perfecta desde el punto de vista hormonal. Mira, Yadi, tenemos que ir a una pausa musical, pero en la próxima parte vamos a seguir conversando de esta etapa preconcepcional, de planificación familiar, incluso de métodos naturales, porque no necesariamente con químicos vamos a establecer esos parámetros de fertilidad o infertilidad. Vamos con música, ya venimos con más de Yadi Oropesa, ginecobstetra de Barquisimeto.
Esto es publicidad. Publicidad. Y buscas el respaldo de los que de verdad saben. En Saldivia Motors del Este tenemos más de 50 años cuidando tu camino. Y ahora, estrenar es mucho más sencillo porque contamos con planes de financiamiento para tu nuevo Toyota. Además, garantizas la vida de tu vehículo con mantenimiento programado, repuestos y accesorios 100% originales. Todo con la exclusividad que solo consigues con nosotros en el este de Barquisimeto. Saldivia Motors del Este, tan imparables como tú. Y cuando se trata de la familia, siempre buscamos lo mejor, especialmente con lo que servimos en la mesa. Totalmente, por eso yo no dudo de los néctares de Natulac. Tienen alto contenido de fruta, vitamina C y nada de conservantes ni colorantes. Son el acompañante ideal en cualquiera de sus presentaciones, porque Natulac es tan Natulac como hecho en casa. No necesitas tiempo libre para escucharnos. Hazlo mientras resuelves, manejas u organizas tu día. Tómalo con calma, por Onda 104.5 FM, la superestación. Bueno, conversamos con Yadi Oropesa, doctora ginecóloga, ginecobstetra. Estás en el Centro Médico San Francisco en Barquisimeto. Así es, ahí tengo mi consultorio, estamos a la orden para cualquier duda. Así es, Yadi, conversábamos en la parte anterior de ese proceso preconcepcional ideal, tal vez, para preparar a la madre, para el cuerpo, para que ese abono esté totalmente fértil para esa semillita que va a florecer, ¿no? Pero también está bueno cuando ya se hace el proceso y llegan a tu consulta con un resultado en positivo. Claro, ¿Qué hay que hacer en ese momento? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos de nacimiento imagínate. tienes? ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos No, la llevas? verdad que llegó un momento en que sí empecé a sacar la cuenta. Lo que pasa es que yo hice el posgrado aquí en Barquisimeto y aquí se atiende parto y bueno, como no tienen idea. Claro, en la etapa académica. Exacto, en la etapa académica de mi posgrado. Y uno tiene que cumplir una meta de parto para graduarte. Yo no te había terminado el primer año cuando ya tenía la meta cumplida y ya dejé de contar. ¿Y cuánto era esa contar. meta? ¿Cuánto era esa meta? Eran 1000 y piquito. O sea, No, yo pensaba que me ibas a decir 100. no, eran como 1000 y piquito. Yo me acuerdo que antes del primer año ya lo había terminado. O sea, ya había atendido lo suficiente como para justificarlo. No, mentira. Sí, como eran 1000, que si mal no recuerdo. 900 y algo. 1000. Wow. Mira, Yadi, y aquí saliéndome un poco de la pregunta, ¿hay alguna estadística actual en la que podamos saber cuántos niños nacen por día en Barquisimeto? Bueno, cada clínica lleva sus estadísticas. O sea, que se pudiera coleccionar y sí tenerla. Obviamente el hospital lleva su estadística y las clínicas tienen su estadística. Te pueden decir cuánto por día o cuánto por mes, pues, por ejemplo. Y sí se puede sacar. Lo que pasa es que, bueno, habría que conglomerarlas Claro. todas para Pero poder es tener un alta número la en el tasa. estado de alarma. Es alta. No, sí es alta la tasa. Al año. Nuestra tasa es alta. ¿Al año cuántos partos atiendes aproximadamente? Entre partos y cesárea. Ajá, claro. Nacimientos. Pues se le pone un promedio de, no sé, como 40 pudiera ser, no sé. Wow. O sea, tendría tienes que muchos ver. hijitos. Tengo muchos. Bueno, ahorita estoy haciendo un mural, le pongo los pies, Ajá. pero ahorita es que va a cumplir un año ese mural. Cada vez que te atiendo un necesario o parto, cuando voy a retirar los puntos o evaluar a la mamá, el bebé pone los piecitos en la pared. Ay, Y el qué mural va bonito. hermoso. Tienes muchas huellitas. Tiene muchas huellitas, ahí vamos. Mira, ¿tienes alguna anécdota de algún parto que haya marcado tu vida? Bueno, mira, realmente todos los partos tienen algo en especial. Unos que quizás se rayan en lo cómico, otros que rayan en lo especial. Una vez me tocó atender un parto y estaba la mamá de la abuela con nosotros y nos acompañaron durante todo el trabajo de parto y a mí eso me pareció hermoso. Ay, qué Yo Tres me tomé generaciones fotos, pues yo unidas. decía, están las 3 generaciones y después nació la bebé, era la cuarta en el salón, me pareció tan hermoso, o sea, Qué me bueno. sentí como tan... me pareció una familia tan hermosa, pues estábamos puras mujeres en ese cuarto apoyando a otra mujer, inclusive la dula, obviamente también mujer, y estábamos todas, y yo decía, esto es un conglomerado de mujeres apoyando a una mujer, pues. Qué Ay, Eso bello. era muy bello. bonito. De eso lo recuerdo con cariño. Y otras que, por ejemplo, cuando me toca atender a amigas, pues, porque también tengo muchas pacientes que son mis amigas, que pues, son amigas, o algunas de toda la vida, otras amigas en el camino de la fe. Y una vez me tocó una amiga que es mi amiga de la infancia, obviamente su papá me conoce desde chiquitica, y cuando yo voy a entrar, yo voy feliz porque ya dilató, ya vamos a atender al parto, tal, y el papá me agarra, que es un hombre súper serio, no sé cómo decirte, o sea, primero grande, fuerte, yo lo veía. Te inspira autoridad. Para mí me inspiraba autoridad y súper serio. Y cuando me para me dice, me la cuidas, porque ese es mi tesoro más preciado. Wow. Eso es, ese es el amor de mi vida.
Qué nivel de Así que, mira, compromiso. yo iba, es que sabes que me cayó como un balde de agua fría. Yo me Ay, acuerdo qué que yo compromiso. iba, obviamente, A atender a siempre tu voy amiga. atender a mi amiga, Ajá. iba feliz, la alegría. Y eso me cayó como un balde, pero me pareció tan bonito, tan enternecedor. Y muchas veces, lo dice mi compañera con la que opero todas las cesáreas y atiendo los partos, muchas veces la que nos desequilibra, más que la mamá, porque estamos, ya ese es nuestro trabajo y estamos como enfocados, es el papá o el papá del bebé, pues. O sea, o el papá de ¿El la- abuelo? de ¿El la- o abuelo? el abuelo o el papá del bebé. Es lo que porque Te o sea, desbarata. es como que los una roca que tú Mira, dices, me bueno, da esta escalofrío. es mi roca, ¿no? Entonces claro. cuando tú ves que la roca se Tambalea. oye, tú te Sí, dices, sí, "Epa". sí. También me atendió una amiga cuando iba entrando al pabellón, yo iba igual, contenta, porque ya estaba listo, ya íbamos a pasar. Y cuando veo al papá, me dice, no voy a estar aquí pendiente. Yo, sí, tranquilo, quédate ahí. Cuando me volteé a mirar, se tira en el piso a llorar. Ay, Y no, bueno, me acuerdo que mi compañera, que es Margelín Palacio, y yo nos miramos las dos y se nos aguaron los ojos Claro. porque, o sea, lo veíamos normal. Él venía así, llegaron, aquí está, pasó la silla de ruedas, pasa ella, aquí está la ropa. Y cuando nos volteamos, estaba tirado en el piso llorando. Claro. Pero entre el susto y la emoción, pues. Claro. Entonces, bueno, esas cosas, siempre, esos partos son especiales porque me acuerdo que nos desequilibran un poquito antes de Es que entrar. definitivamente el momento del día del parto, o sea, yo creo que no existe un momento tan especial, o sea, sobre todo las que somos mamás, que vivimos todo ese tema, cuando tenemos algún familiar que da luz, o sea, eso es un momento único. Bueno, no me quiero imaginar todo lo que te ha No, tocado vivir. Y lo vive adentro y lo vive la gente de Ajá. afuera, pues, o sea, tú hasta sientes la emoción de la gente de afuera, porque, como te digo, casi, gracias a Dios, todos los partos que he atendido siempre he estado rodeado de mucha familia, y me pasó una vez hasta con mi esposo, su mejor amigo, yo le atendía a su esposa el parto, y cuando yo llegué a la clínica, la gente pensaba que mi esposo era el papá, porque él estaba muy asustado. Ay, ¿cuándo lo van a llevar? ¿Y cómo está? Claro, Y la entonces no sé qué. responsabilidad. Y el otro estaba como tan tranquilo que decía, no, este tiene que ser el papá. Claro. Entonces cuando me dicen, doctora, ¿por qué no va a calmar un poquito el papá que está muy asustado? Y yo lo veo sentado normal al papá, yo le digo, pero yo lo veo bien, no míralo como está pálido ese muchacho, y era mi esposo. Y yo le digo, Él diría, bueno, Dios mío, qué responsabilidad. Yo recomendé a mi esposa que le atendiera el parto. no, él es el más, bueno, lo que pasa es que mi esposo no es médico, y era más el susto de que, ¿cuánto va? Que ella va a parir, que no sé Claro. qué. Pero mira, Ay. Yadi, en los momentos de un embarazo hay diferentes emociones, ¿no? Está bueno, cuando te estás preparando para irte a ese momento, cuando ya nació, que bueno, que ya es un proceso diferente, ya luego de 39, 40 semanas de gestación y de gran preparación. Yo siento que Dios ha sido tan perfecto que nos da 39 semanas para acostumbrarnos a la idea de que hay una De que ahí vida, viene. de que ahí Ay, viene. No, pero me parece eterno. Ya bueno, está Claro. como en el final. Me dice, pero ya debería ser hasta Ya. las 36. Pero fíjate, el momento en el que tú le dices a esa mamá qué es, si viene niño o niña. Ahora hay una tendencia y una moda que se ha implementado desde hace un par o 3 años, en el que, bueno, que la revelación del género del bebé, entonces es un tema sorpresivo, entonces no le dices a la mamá, sino a la comadre, o a la abuelita, o a una mejor amiga que te hace entonces una sorpresa y tal para que se enteren. Pero cuando esa mamá te dice, ¿sabes qué? Sí, dime qué es, qué viene. No, bueno, eso siempre es una alegría, ¿no? Y normalmente todos apenas nos dicen que hay un latido y que allí hay un bebé ahí, uno empieza a soñar con ellos, ¿no? Y me pasa mucho que la paciente me dice, doctora, dígame qué es, pero yo sueño que es un varón. Yo lo soñé que es un varón. Yo siento. O yo lo siento. Ajá. Lo siento en mi ser que esto es un varón, o siento en mi ser que esto es una A niña. mí me pasó. Yo So- soñé con mi segundo hijo. Y sabías que era varón. Sí, lo soñé. O sea, pero me pasó algo muy, muy particular. Con el primero yo sabía que era varón. Y soñé con un bebé. Y cuando nació dije, pero este no fue el bebé con que yo soñé. Y dije, bueno, pero es mi varón, ¿verdad? Cuando salgo embarazada otra vez, yo dije, este es el bebé. Ahí viene el bebé con el que en algún El que había momento soñé. soñado. Y cuando nació dije, lo había soñado. Ahora, qué Lo bonito, había qué bonito. soñado. Pero sí me pasa mucho que la gente me dice, no, mira, yo lo soñé y sé que es varón, o sé que es niña, o muchas veces, a veces cuando van a la revelación de sexo, que si quieren saberlo, van con toda la familia. O sea, me ha Ok. pasado que tengo un batallón ahí atrás, y entonces empiezan todos, yo digo que es varón, yo digo que es niña, entonces estamos así como en la pelea, entonces yo siempre me gusta mantenerlos como en tensión, entonces, o sea, después de que yo lo he revisado y Y has confirmado. estoy confirmado de que es, entonces lo digo y es una alegría muy grande. Mira, y cuando vienen múltiples, 2 o 3. Ah, eso también es muy cómico, cuando la gente va por uno y termina saliendo con dos. Dios. Eso me ha pasado muchas veces
que te estoy viendo y te digo, mira, si estás embarazada y de repente, pero son dos, ¿cómo? Entonces, No puede ¿cómo ser. puede Ay, ser? Dios mío. Entonces, a veces le digo, Chato, déjame ver si hay un tercero, porque uno no No, sabe. qué No, ya miedo. dos está bien. ¿Te ha pasado que, porque, sabes, ahorita el tema de que si es niña, que si es varón, a mí me ha pasado con amigas muy cercanas que hasta cierto momento esperaba un sexo y después era otro. No, es una niña, y de repente, mira, ya va. El día que nace se dan cuenta, incluso hasta el día que nace le pasó a una amiga que era varón. ¿Te ha pasado que realmente ha sido difícil o que te ha sorprendido, que estás segura y de repente no, mira? Bueno, no, gracias a Dios no me ha pasado en mi vida de privado, pero sí debo decir que muchas veces en el hospital, que las pacientes pues se controlaban el embarazo 2 o 3 veces, nos llegaban con que no, mira, a mí me dijeron que era varón y cuando tú lo sacas, no, mira, pero es una niña. Wow. Entonces, pero ¿cómo puede ser? Lo bueno es que, por ejemplo, en el caso del hospital, que es donde más recuerdo y que sí pasó muchas veces, la gente decía, tú tuviste varón, sí, yo tuve hembra, pero a mí me dijeron, sí, vamos a cambiar. Y cambiaban la ropa. La ropa, No, el bebé no, por supuesto. Ay, me asustó. No, cambiaban la ropa, o sea, y muchas veces yo vi que la gente, ay, dame esa sábana azul y yo doy la rosada. Y la gente relajada porque feliz con su muchacho. Pero fíjate que Ay, esto qué de la lindo. ecografía y el diagnóstico por imágenes y el hallazgo de novedades por imágenes no es tan viejo. Yo recuerdo que cuando yo nací, hace 41 años, debo decirlo, encendía un bombillo afuera de la sala de parto, si era azul o era rojo. Y cuando yo nací, nació rojo. O sea, apareció rojo. Entonces, mira, es una niña. Entonces ahí celebraban la revelación, pero ya cuando había nacido el bebé. Sí, por eso es que gracias a los avances, por eso te Claro. digo que es muy rara. Tú puedes que haya un error o quizás que de repente, mira, me pareció verlo varón, pero el diagnóstico lo hicimos muy precoz, vamos a corroborarlo en la otra consulta y mira, no, era una niña. Ajá. Pero es muy difícil que llegue hasta el final Hasta el del término, embarazo claro. y que no hayamos visto el sexo. La verdad es que es bastante complicado por los equipos como están hoy en día. No, y que además ahora 5D con unas resoluciones espectaculares que hasta con inteligencia artificial te recrean la carita del bebé, entonces ya no hay tanto que esperar al nacimiento. Y hasta tenemos el acceso a los exámenes sanguíneos que te dicen cariotipo, te dicen si el bebé viene con alguna neoplodia, malformaciones. O sea, también hay muchos avances en ese estilo que, bueno, es lo que te digo, que hace cada vez más difícil que nos llegue a pasar eso al final Ese del tipo de embarazo. sorpresa. La tecnología y Quizás esas de un cosas. eco para el otro, pero al final del embarazo está complicado. Yadi, gracias por venir hoy hasta acá y compartir toda esta información. Me gustaría antes de despedirnos y de despedirte que nos hablaste un poco también de que hay una alta estadística de cáncer de cuello uterino. ¿Qué recomendaciones nos das a nosotras las mujeres de tener como alertas? Que digas, miren, cuando tengan este tipo de alertas hay que acudir al ginecólogo corriendo. Bueno, Aparte de, por supuesto, la preventiva de ir anualmente, por favor, hay que irse a chequear. Pero, ¿qué otras cosas tenemos que estar ahí al pendiente? Bueno, miren, primero gracias por la invitación, me encantó, me encanta esta conversación, como le digo, me siento que estoy en un café echando cuento con usted. Me fascina Nosotras esto. también, Me fascina. nosotras también. Y en cuanto, bueno, quizás no quiero repetir, pero quiero hacerle hincapié, la prevención es lo primero. Pero bueno, fuera de la prevención, cuando tienes alteraciones en tu ciclo menstrual, que tú sabes que la regularidad no es quizás que te venga siempre el mismo día, pero tienes que verlo una vez al mes. Si ves que esa regularidad está cambiando, ya sea porque no te está viniendo o porque el sangrado es más abundante, debes acudir lo más rápido posible, no esperar a que tengas de repente 15, 20 días sangrando para decir, esto no está normal. También el hecho de que cambies tu flujo, todas las mujeres tenemos un flujo normal, nuestra vagina no huele a flores, quizás no huela a lirios, pero si tiene un olor normal. El hecho de que la coloración o el cambio de la textura o el cambio del color del flujo, que tú veas que no es lo tuyo, también debes acudir de inmediato para evitar que estas infecciones progresen. El hecho también de que tengas alguna molestia, dolor o sientas un bulto que antes no hayas sentido, también debe motivarte a acudir a consulta. Las lesiones no aparecen de un día para otro porque mucha gente dice, no, esta pelota la tenía así, no puede ser una pelota de 4 centímetros. Yo he tenido pacientes con tumores de ovario que llegan y vean porque creen que están embarazadas por el tamaño de su abdomen y lo que tienen es un tumor de ovario.
Entonces, ahí es cuando tú dices, epa, y bueno, tengo un caso publicado en mi Instagram de que es así, se ve el tamaño del abdomen de la paciente. No puede ser, no me puedes decir que esto estuvo de ayer para hoy. No tuviste un signo de alarma que te haya llevado a la consulta. O que esa tumoración que parece un embarazo de 20 semanas, no puede ser que sea de ayer para hoy. O sea, tiene que haber pasado algún tiempo. Entonces, no dejar que estas lesiones avancen, pero realmente, por ejemplo, para tumores de ovario, para que llegue a dar una lesión, o es porque se tuerce, o es porque la tumoración es tan grande que ya es visible, o tiene algún criterio de malignidad que está progresando y ahora por la malignidad tiene otro tipo de síntomas. O sea, en conclusión, los tumores de ovario muchas veces no dan nada. Entonces no puedes esperar a que algo te dé para ver si lo tiene, porque los tumores mientras más a corto tiempo se diagnostiquen, pues los pronósticos van a ser mucho mejores. Yadi, tus redes sociales, por favor, ¿y dónde te conseguimos? Mire, mis redes sociales son doctora Yadicelín, solamente doctora Yadicelín. Me pueden conseguir en la clínica San Francisco, y tengo mis consultorios, está en el primer piso, en el consultorio 15, estamos a la orden para cualquier consulta o cualquier duda que tengan al respecto de su control ginecostétrico. Wow, qué interesante, porque además es salud, es vida, es prevención y por supuesto es bienestar. Gracias, Yadi, por habernos acompañado. Nosotros lo hemos hecho con todo cariño para ustedes, espero que el programa de hoy les haya gustado y bueno, este equipo lo hace posible día a día, encabezados por Manuel Ferrer en la dirección general, Manuel Faría en la coordinación de producción y operaciones, Duglimar Lameda en la producción general de la emisora, Jackson Álvarez en el control técnico, Wander Arrieche en la edición y montaje, Valentina Rojas en la asistencia de producción y frente a los micrófonos, Mary Carola Rojas y Claudia Aldana. Chau, chau. Hasta mañana. Tu lista de pendientes